Listos. ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estamos? Aquí, Armando. Bueno, ahí vamos entrando poco a poco. Buenas tardes. Como siempre, buenas tardes a todos. Vamos a esperar un momento a que se vayan conectando sus compañeros. El acceso debe ser como ya en la facultad libre, sin tanto problema, pero bueno, hay que darles acceso a todos. Bueno. Perfecto. Sí, les comenté, nos mandó un mensaje la dirección, por Ernesto Montelongo, de que si no abren sus cámaras no hay problema porque estamos conscientes de que algunos por la conectividad luego es difícil entre el audio y el video, entonces que los que quieran poner su cámara, adelante, los que no, bueno, pues están escuchando. Los que puedan, pues háganlo, por favor. De todas maneras, ya saben que la clase se graba y al rato la ponemos en el YouTube para los que no pudieron entrar. Bueno, muy bien, ya vamos en 28, 29. En 2 minutos más empezamos. Listos. Bueno, como siempre estuve recibiendo todas sus tareas, muy bien. Estoy pues muy complacido y agradecido con todos ustedes por las reportes que me están mandando. Y al final de cuentas son para ustedes. Por cierto, la semana que entra ya tenemos el primer parcial. Si hay dudas o sugerencias, comentarios, por favor ahí me mandan en el chat o en el que va a pasar. Y si les confirmo, la semana que entra estaré yo en este medio para el examen. Aquí yo les voy a mandar la URL. Ya sé que lo quieran hacer en presencia aquí o ustedes lo hacen solitos. No requieren estar conectados, pero yo sí voy a estar conectado durante toda la hora para resolver dudas o comentarios del examen. ¿Vale? Yo sí tengo que estar aquí porque tengo que diga es el examen y ahí se los mando y ya me voy a pasear. No, yo voy a estar aquí en el aula virtual. Bueno, pues son las 12:04. Bienvenidos sean todos a esta clase del día 31 de octubre de 2020. Les agradezco que hagan el esfuerzo a todos por estar aquí. Hoy tenemos una clase bastante significativa y que tiene que ver también con cuestiones históricas. Que no lo crean, tiene que ver mucho con la historia de este país, los 35 años recientes de este país. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la capacidad de los extranjeros para adquirir bienes. Y los extranjeros pues tienen bienes y siempre los van a tener, siempre los han tenido. A final de cuentas, la presencia de los extranjeros en México pues siempre ha estado. Incluso, acuérdense que la guerra de la intervención francesa fue debido a un préstamo que les debíamos al gobierno francés. Por cierto, ese préstamo no lo pidió don Benito ni los liberales, lo había pedido Miramón y el bando conservador. Él pidió 3 millones de pesos y a cambio de reconocer otros 15. Y bueno, ya cuando ellos dejan el gobierno, le dejan el pleito a don Benito ya el gobierno liberal. Y por eso vinieron a cobrarse
pues con las armas y imponer a Maximiliano y todo lo que conocemos de esa época del 62 al 67 del siglo XIX. Bueno, siempre hemos tenido empréstitos, ayudas, inversión extranjera. El porfiriato se va a consolidar a través de la inversión extranjera, tanto estadounidense como europea. Un mérito de don Porfirio era que supo equilibrar las finanzas para la inversión entre estadounidenses y europeos para que no se quedaran con todo el pastel. Bueno, eso es uno de sus méritos de su gobierno. Yo lo veo más del lado social, pero bueno, ahorita, como digo, vamos a ver un poquito más aquí. Bueno, tenemos entonces para todos nosotros el artículo 27 de la Constitución, en el que nos va a definir básicamente lo que es la propiedad sobre ciertas áreas del país. Y basados en una cosa que se llama una cláusula Calvo, es una doctrina que hace el jurista argentino Carlos Calvo, y él lo va a hacer porque durante el siglo XIX y principios del XX hubo una amplia migración de extranjeros, sobre todo europeos, y cada vez que tenían un pleito allá en Sudamérica, pues ellos apelaban a la protección de sus gobiernos y considerando los juzgados nacionales de cada estado inferiores o menos capacitados para resolver sus dificultades. Es el caso incluso de la guerra de los pasteles o de otro tipo de intervenciones donde por cualquier pleito iban y pedían la protección de sus gobiernos y entonces pues venían las represalias. Entonces este jurista hace eso, de que no se recurra a lo que es la protección de los gobiernos extranjeros. Y entonces vamos a tener esto que es en el artículo 27 de la Constitución, que es un asunto histórico, cultural. Y entonces vamos a tener ahí, dice empezando con la doctora Mancilla, sobre este asunto de las playas, que por cierto, y si ustedes lo habrán visto, este es un pleito y un reclamo histórico acerca de las playas, son federales, incluso ha habido videos de gente que han sido retirados de playas públicas porque alguien se consideró que eran privadas. ¿Existen playas privadas en México? No. No. Pues no debería, pero en los hechos durante muchos años sí se permitió, se dejó hacer, se dejó pasar y entonces pues se dejaban las playas privadas, cosa que pues iba en contra de la Constitución. Entonces esto ha sido un pleito incluso de las comunidades que han sido, pues, sus tierras han sido expropiadas para grandes complejos hoteleros o residenciales. Pero bueno, este pleito incluso ya hace unos días tuvo una repercusión porque ya hay un decreto por parte del Ejecutivo Federal de que quien no permita el acceso a las playas puede ser incluso sujeto a una sanción pecuniaria y una multa hasta por $1,000,000. Bueno, esto es un pleito. Pero bueno, básicamente aquí tenemos una reminiscencia histórica también en la Constitución. Los extranjeros están impedidos a tener o a poseer o a ser propietarios de tierra, conforme a la Constitución, de una franja de tierra en la frontera de 100 kilómetros, sobre todo en la norte, no tanto en la sur, pero bueno. O no tenemos problema con nuestros vecinos de Belice, o tenemos problema con nuestros vecinos de Belice. Es más, no sabemos si existen o no nuestros vecinos de Belice, no dan lata, ¿o sí? ¿Han ido a Chetumal? Hay una parte que es la zona libre en Belice. Pasan los mexicanos, compran, van y vienen, y es más, son los mexicanos los que más compran. Bueno, no tenemos problema con eso. Es en el asunto en el norte. Pero sí en la franja costera, entonces nos dice que, y dice la Constitución, en una faja de 100 kilómetros a lo largo de la frontera y de 50 en las playas. ¿Y esto por qué se viene a dar? ¿Alguien tiene una idea de por qué la Constitución hace esta mención sobre esta franja prohibida? ¿Por qué será? Está de gratis, se le ocurrió al legislador tuvo la ocurrencia de decir, vamos a prohibir que los extranjeros tengan propiedades en la franja costera y en la franja fronteriza. Pues yo creo que Es histórico, profesor. ¿Mande? Es por lo que ocurrió en Texas. Una parte sí, muy bien. Luz, dime por qué me estabas diciendo. conflicto Sí. en las fronteras que estén en nacionales y no en extranjeros, supongo. A ver, no te entendí. Ajá, que es una cuestión también de seguridad, que dado los conflictos que se dieron a lo largo de la historia, pues se pretende que las fronteras no estuvieran extranjeros que pudieran facilitar la entrada de tropas de otras naciones. En parte es cierto, las dos versiones que me han dado. Y sí, por la cuestión de Texas, que fue una de esas que la colonización de Texas, allá en el 1821, dijeron que iban a traer colonos, que se iban a considerar católicos, iban a defender la Constitución y a respetarla, no iban a tener esclavos y que se iban a considerar mexicanos.
ninguna pasó. Ni dejaron sus esclavos, ni se sintieron mexicanos, ni dejaron el protestantismo, y después vino con ello pues la separación de Texas y después la avanzada estadounidense para quitarnos en el 47 la mitad del territorio. Y sí, la cuestión de los extranjeros. Si tú dejabas en el siglo XIX que hubiera colonias en la frontera, al rato se consideraban que sus gobiernos podían venir y protegerlos, y entonces esa es la avanzada para declarar independencia de ciertas regiones, como después lo hicieron en otras regiones de los Estados Unidos. Bueno, en ese sentido es un asunto histórico. Hoy ya no tiene tanto sentido, pero bueno, sigue estando en la Constitución. Y la Constitución marca que estas son franjas prohibidas para los extranjeros. Y es en donde dice aquí viene la interpretación. ¿Qué nos dice la Constitución sobre este asunto? ¿Se puede o no pueden tener los extranjeros propiedades en estas franjas? Según la Constitución, ¿eh? La Constitución nos dice que no, pero la Ley de Inversión Extranjera sí lo permite y la llama la zona restringida. Ahí está el juego de las palabras, ¿verdad? Es bien importante, es como en el derecho civil. Cuando tú vas a un juicio, las palabras importan mucho. Y en este caso igual, las palabras importan. Una cosa es que la Constitución te diga que está prohibida, pero en la Ley de Inversión Extranjera te dice restringida. Y ya si es restringida, eso es distinto. Ya como que lo matizas. Y bueno, en estas circunstancias, esto se va a dar en el 1996, esta reforma. Bueno, pues para que se pudieran tener, acuérdense que veníamos de un proyecto, de un proceso histórico fundamental, por eso les digo, ¿a qué nos referimos a esta ocasión? Bueno, veníamos hoy estaba recordando con algunos, en el Twitter, con algunas personas, la huelga del 86 de la UNAM. A ustedes no les tocó, todavía están muy jóvenes. Pero después de esa famosa huelga, vino otras circunstancias, vino la elección presidencial del 88. Y en ese 88, pues se juega la presidencia y la va a jugar dos bandos claramente definidos. El bando de Carlos Salinas y los jóvenes educados en las universidades estadounidenses, y el otro bando que era de Cuauhtémoc y el de Porfirio Muñoz Ledo, que ellos sentían que les tocaba por edad y porque estaban formados, les tocaba la presidencia, bueno, pues dirigir el gobierno. Además que ellos venían del movimiento nacionalista revolucionario. Y los otros venían pues del movimiento que era la tendencia en ese momento, el de corte neoliberal, el que estaba imperando en ese momento. Margaret Thatcher lo estaba imponiendo en el Reino Unido, en Chile a fuerza de sangre y fuego lo había impuesto Pinochet y los Chicago Boys de Milton Friedman. Y entonces van a hacer el experimento social en Chile, ¿no? Bueno, entonces van a tratar de imponer su modelo económico y viene la elección del 88, se van a imponer por la vía del fraude electoral. Ojo, no, el fraude no lo hace una persona, eso de que se cayó el sistema es un decir, porque pues va a ser avalado incluso por los partidos de corte conservador como el PAN. El PAN va a avalar el fraude y va a decir, sí, que se quemen las boletas, y va a obtener beneficios de ello con el tiempo, porque va a tener gobernaturas, representaciones y demás. Pero bueno, es un proyecto económico el que se va a jugar. Van a perder en ese proyecto económico, pues el proyecto de lo que era el ala revolucionario nacionalista para perder frente al ala neoliberal y pues más proabierta al mundo. Entonces vamos a firmar ciertos tratados, ciertos convenios, y entonces pues la ley de inversión extranjera va a modificarse para dar acceso a esto, a que tengamos nosotros inversión de otro tipo. Bueno, entonces, pues como está prohibido, bueno, no vamos a ponerle la ley que es ya no va a ser tanto, simplemente restringida. Y entonces la ley en su artículo 10, ¿qué nos va a decir de la ley de inversión extranjera? Pues que sí lo vamos a hacer, que sí se va a poder, pero esto va a decir las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio a que se refiere dicho precepto, podrán adquirir el dominio de inmuebles en el territorio nacional. Esto es bien importante porque te remite a lo que son la Ley General de Títulos de Sociedades Mercantiles, ¿sí? Cuando se va a conformar una sociedad, bueno, vas a decir, si no tiene extranjeros, esta sociedad es mexicana. Y si tiene extranjeros, con que ellos celebren, pues, ciertas condiciones de renunciar a la protección de sus gobiernos, a considerarse nacionales, en fin. Entonces, ya no recurrir a sus gobiernos. Entonces, esa es la idea de respetar en el papel la ley, pero en el fondo se está violando, porque al final de cuentas no deberían tener bienes, pero también tenemos un problema. Todos los inversionistas requieren de certeza jurídica de sus inversiones, y a nadie le gustaría que le expropiaran sus
sus inversiones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Es inconstitucional, dice la doctora Mancilla en el libro, es anticonstitucional, lo va a llevar al cargo porque dice que, al final de cuentas, se está violando la ley en cierto sentido. ¿Quién tiene por ahí el artículo 10, fracción 1 y 2 de la ley de, que nos quiera leer, fracción 1 y 2, de la ley de inversión extranjera? Podrán adquirir el dominio de bienes inmuebles en la zona restringida destinados a la realización de actividades no residenciales, debiendo dar aviso de dicha adquisición a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 60 días hábiles siguientes a aquel en que se realice la adquisición. Hasta ahí tantito. Bueno, esto es para asuntos no residenciales, 60 días después de la adquisición. Está bien. Esto de tipo no residenciales, pues lo vamos a referir sobre todo a cuestiones industriales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué está lleno la frontera? ¿De cuál es su actividad económica preponderante de la frontera? La frontera norte. ¿En maquiladoras? Las maquiladoras. A partir de los años 90, una de las opciones económicas que dio el gobierno federal fue la instalación de maquiladoras de empresas y de capital extranjero. Dan mucho empleo, dan mucha certeza, pero también llegó a ocasionar un problema social terrible. Muchas de las mujeres, y esto es cierto, está comprobado, que se fueron a trabajar a estas fábricas, pues no tenían con quién dejar a los hijos. Hubo una migración muy grande porque pues se ofrecía trabajo, había empleo, pero no tenían con quién dejar a los hijos. Y los hijos, si no tenían con quién estar, ¿a dónde creen que encontraban amigos? ¿O quién los iba a entretener mientras que sus mamás estaban en las fábricas? Con Pues el narco. El narco, la delincuencia. Ese es un problema y está demostrado que evidentemente pues tenían que salir a trabajar muchas de estas madres. Los más altos índices de feminicidios en Juárez fueron entre los 90 y principios de los 2000. Pero bueno, se daba certeza, había trabajo y entonces se daba estas fábricas para que hubiera trabajo. Fue una de las soluciones que dio el gobierno de su momento, sin considerar si estuvo bien o mal, pero es lo que incluían ellos. Ahora bien, la fracción 2, por favor. Fracción 2. Podrán adquirir derechos sobre bienes inmuebles en la zona restringida que sean destinados a fines residenciales de conformidad con las disposiciones del capítulo siguiente. Muy bien. ¿Y cómo lo van a hacer? Ese es en el artículo 10. A ver, veamos cómo lo van a poder obtener. ¿Quién lo quiere? Por favor, sigue leyéndolo. ¿Cómo lo van a hacer? Síguele, por favor. El artículo 10A. ¿Lo tienes? Los extranjeros que Sí. pretendan adquirir bienes inmuebles fuera de la zona restringida u obtener concesiones para la exploración y explotación de minas y aguas en el territorio nacional deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción primera del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obtener el permiso correspondiente de dicha dependencia. Cuando el bien... Ajá, Sí, ¿le sigo, síguele. profesor? Sí, por favor. Cuando el bien inmueble que se pretenda adquirir esté en un municipio totalmente ubicado fuera de la zona restringida o cuando se pretenda obtener una concesión para la explotación de minas y aguas en territorio nacional, el permiso se extenderá otorgado si no se publica en el Diario Oficial de la Federación la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud. Imagínense, si no me responden, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no, yo presento mi solicitud y nadie me dice nada? Se aprueba. ¿Mande? ¿Cómo le llamamos eso en derecho? Afirmativa ficta. Así es. Es una afirmativa ficta, no me contestó y pues estoy muy bien. Es en ese sentido, por ejemplo, aquí los galanes, todos los señores que andan por aquí, se invitan a una muchacha a salir, le dan un beso, y si ella no les reclama, ¿qué dicen? Ya es mi novia, ¿verdad? Entonces es una afirmativa ficta. Ya si les da su cachetada, ¿qué dicen ustedes? Pues no fue respetuoso este muchacho, ¿verdad? Pero eso no sucede en el derecho. En el derecho, aquí hay yo digo siempre que es no es casual.
Yo te presento la solicitud, no me respondes, entonces adelante. Hay otra manera de adquirir los predios. ¿Qué otra manera se puede hacer? A ver, ¿cómo lo podemos hacer? El 11, por favor. ¿Quién me lo quiere leer el versículo, el capítulo, el artículo 11, por favor? A ver, Artículo lo leo 11. yo. Ah, A ver, Víctor, por no, favor. adelante. Víctor. Ok, muy bien, gracias. Artículo 11. Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito adquieran como fiduciarias derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, cuando el objeto de fideicomiso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos, y los fideicomisarios serán, fracción 1, sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros, en el caso previsto en la fracción 2 del artículo 10 de esta ley, y fracción 2, personas físicas o morales extranjeras. Gracias. Esto se da mucho en la parte de la Baja California, por ejemplo, en Ensenada. Hay muchos estadounidenses que viven ahí y tienen sus casas, pero no pueden hacerlo a través de la propiedad directa. Lo hacen a través de esta figura del derecho mercantil que se llama el fideicomiso. Muy de moda, ¿verdad? Estamos hablándolo. Entonces, ¿quiénes son o cómo lo pueden adquirir? Pues fácil, pues ya lo dice la misma ley, ¿sí? A través de estas fiduciarias, instituciones de crédito. ¿Y quiénes son estas instituciones de crédito? Los bancos, son los únicos que pueden manejar y ser autorizados para tener los fideicomisos. Lo hacen a través de estos fideicomisos, dicen que no tendrán derechos reales sobre ellos. Bueno, pues coincido con la doctora Mancilla de que, pues, ¿qué más derecho real quieres tener que la posesión, el usufructo, ¿ven? El goce y el disfrute? Nada más porque ahí tienes una ventana de tiempo. Yo lo había platicado en algunos cursos años antes, que si les decía, ustedes quieren robar legalmente dinero en México, pues a través de los fideicomisos públicos es una de las maneras más usuales. La realidad es que ahora estamos en un debate jurídico también ahorita. ¿Qué tenemos ahorita enfrente de nosotros? Por eso les digo, estén al pendiente de las noticias. Hoy tenemos también un debate sobre estos fideicomisos. Y estos fideicomisos que son para el uso y disfrute de estos extranjeros, bueno, pues están para eso. Sí te dan la posesión, te dan el usufructo, te permiten ser el propietario más o menos, pero guardan esta ambigüedad de qué es el fiduciario o la institución, quien va a tener a cargo el manejo. Pero a final de cuentas lo van a tener los extranjeros. Sobre todo se da mucho, les digo, en la parte de Ensenada. Les tengo un texto que aparte de lo que es la clase de hoy, al que quiera se lo voy a mandar, de cómo se manejan los fideicomisos en México. Está muy interesante porque para estos días reviste de mucha actualidad. Hay diferentes tipos de fideicomisos, hay los que son los de gobierno, los paraestatales, los que son mixtos, los públicos, los privados. Hay tienen sus consejos técnicos, otros no tienen consejos técnicos, unos rinden cuentas, otros no rinden cuentas. Hay fideicomisos de todo, y sobre todo en el gobierno, ¿eh? Por ejemplo, la Suprema Corte tiene un fideicomiso para el arreglo de sus casitas de los ministros. Interesante, pero es su dinero. No me voy a meter ahí porque ese es su dinero de los ministros. Pero hay de todos los fideicomisos. De hecho, es un tema muy álgido ahorita. Pero bueno, el legislador encontró una manera de darle la vuelta a través de los fideicomisos. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer estos fideicomisos? ¿Para cuánto tiempo nos lo permite la misma ley? A ver, muchachos, ustedes lo leyeron por ahí. ¿Cuánto tiempo pueden estar esos fideicomisos? Artículo 13. Profesor, es que de repente se 50 años me parece. 50 años, ¿sí? Es lo que vamos a tener, 50 añotes, y que podrán prorrogarse a solicitud del interesado. Fíjense bien, a solicitud. Y límite. ¿Mande? Así es. Vamos a tener esta ambigüedad, por eso les digo, es una manera que en la Constitución dice, no te lo voy a dar, pero la ley, dice, sí te lo doy, sí te permito que tengas dominio sobre estas franjas de tierra, en fin. Pero imaginémoslo ahora en las playas. Ustedes han ido a varios lugares turísticos de este país. Muchos de los grandes hoteles pertenecen a cadenas extranjeras. Yo alguna vez me paré ahí por Cancún
y vi el Hotel Rio, ¿no? Una cosa impresionante, ¿no? Y otros grandes complejos hoteleros, en el norte, al sur, Nuevo Vallarta, los grandes complejos hoteleros, son de empresas extranjeras y tienen estas propiedades. Bueno, hay fideicomisos que también manejan esto, como Fonatur, el Fidefonafe, que es uno de los que yo conozco. Luego les platico del FIFONAFE, que es un fideicomiso del gobierno federal, pero tiene otras características, no es exactamente de turismo. Pero bueno, el asunto es, todas estas inversiones se requieren regularse a través de estos fideicomisos. No vamos a satanizarlos, son figuras del derecho mercantil que se usan para darle certeza jurídica a las inversiones de todos estos grupos empresariales. ¿De inversión extranjera es importante? Sí, ustedes lo han visto en todas las playas. Nada más que el asunto de las playas sigue siendo otro tema de controversia. El otro estaba platicando con el curso pasado con los alumnos. Yo nunca he estado en Brasil, pero he visto fotos de Copacabana. Algunos de ustedes seguramente tendrán esa posibilidad. Pero si no han visto una foto de la playa de Copacabana o de esas playas, ¿cómo están esas playas? ¿O han visto fotos? Y fíjense bien cómo es distinta la inversión, ¿eh? ¿Las han visto? Primero está la playa, luego está la avenida o la calle principal y atrás están los hoteles. ¿En México cómo es? Primero la playa y luego los hoteles. Exactamente, así funciona. Primero está la playa, luego los hoteles y luego ya está, por ejemplo, en Acapulco, la costera Miguel Alemán. Pues está la playa, bueno, pero nada más que en Acapulco sí es más abierta la playa y hay muchos accesos, eso sí me consta. Pero bueno, tú vas allá a Cancún, pues está la playa, están los grandes hoteles y la avenida Cuculcán. Y evidentemente hay tramos de kilómetros donde no puedes accesar porque pues, están los grandes hoteles. Pero bueno, así funciona, la ley les dio ese sentido y entonces es como está. Vamos a tener los fideicomisos, se puede hacer, sí, claro. Al final de cuentas, los legisladores le dieron la vueltecita a este tema. Hasta aquí vamos a ver la unidad 8, que a las 7 no es muy complicada. ¿Dudas o preguntas sobre esta unidad? Profesor, Mande. una pregunta, regresando a eso de las playas, pero se supone que es una zona federal todo que pues no pueden ocupar ningún particular. Aunque esté cerrado, ¿yo puedo meterme a la playa? La playa, claro, debe tener accesos, a lo mejor no por el inmueble, pero sí por algún otro paso. Incluso se debe de tener un paso servidumbre de paso. Se debe de tener. Así que debemos contar. Ahora bien, qué bueno que lo dices, ¿no? Por eso es la insistencia de muchos legisladores, ¿no? Que se haga la planeación sin privar a los nacionales sin el goce de las playas, porque a fin de cuentas son federales. Bueno, no dejamos este tema sin ver lo que dice el artículo 17 y el 17A de la ley. Vamos a compartir la pantalla. Siempre tenemos aquí, ¿no? Bien. En cuanto a las personas morales extranjeras, me pasó hace poco, fíjense que a veces las personas quieren trabajar o hacer actos de comercio en México. Yo soy asesor de una empresa de normas oficiales mexicanas y me hizo una secretaría de licenciado. Hay una empresa que no tiene acta constitutiva de México, quiere comerciar con nosotros, quiere hacer tratos porque va a traer productos que van a ingresar al país y requieren de la norma oficial mexicana. Unas lámparas muy bonitas. Bueno. ¿Los extranjeros pueden comerciar? Sí, claro, pueden comerciar a través de lo que dice el artículo 17 y 17A. Las personas morales extranjeras que pretenden realizar actualmente actos de comercio en las repúblicas, ¿pueden hacerlo? Sí. El 2733 del Código Civil de la Ciudad de México, el federal, pues te van a decir que tiene ciertas regulaciones. Y yo le pregunté a esta niña lo primero nada más, bueno, que si estaba en su acta constitutiva del país, me dijo, sí, aquí está, perfecto, era una empresa española, bueno, que no era contrario a los preceptos del orden público, somos muy parecidos porque tenemos el mismo origen. Tuviera en el inciso C, alguna agencia sucursal, sí la tenía, y sobre todo que tuviera un representante domiciliado, como lo pide aquí. Todo lo tenía. Le dije, adelante, dice, es que yo lo estaba buscando en la ley del General de Sociedades Mercantiles. Digo, no, eso está en la ley de inversión extranjera. Entonces eso me ayudó un poquito para resolver la duda aquí de esta niña, que les digo, todos los días hay actos de comercio por parte de los extranjeros que están aquí y muchos de estos preceptos. Bueno, entonces, ahora sí, vámonos a la parte de las inversiones. Bueno,
Jóvenes, las inversiones extranjeras son importantes y les digo decir por qué. Ustedes les hablé del proceso político del 88. Ganó el proyecto político del ala neoliberal del Partido Revolución Institucional, apoyada por otros sectores que pues veían en la necesidad de abrir el mercado a México. Antes de esa reforma, si tú querías ciertos productos o servicios en México, tenías que recurrir casi al mercado negro, que es una televisión bonita, además, te decían, pues vete a la Fayuca, o ibas a la frontera, o tenías que traer con ciertas restricciones. No había de eso. Es más, a partir de esa apertura, llegaron a México cantidad de marcas, de bienes y servicios, de restaurantes, cadenas comerciales y demás. Es más, el primer McDonald's que hubo en la Ciudad de México, y en México, es decir, fue el que está enfrente de TV Azteca, sobre el periférico. Yo iba en el CCH Sur, imagínate, era un lujo, eran unas filas enormes para entrar al McDonald's. Y los primeros que trabajaban ahí eran puros chicos así, güeros, bonitos y demás. Pero era muy chiqui, muy no hubiera al McDonald's, ¿no? Entonces yo quería impresionar a una novia o a una niña que yo andaba ahí pretendiendo, ¿dónde la llevaba? Pues al McDonald's, imagínatelo, ¿no? Mi papá me daba mis pesos y pues ya vamos al McDonald's por una hamburguesa. Yo me sentía realizado, pero era la apertura comercial, porque antes de eso pues teníamos los chilangos, el Burger Boy, y pues estaba bonito, estaba rico, pero no tenía el glamour de la inversión extranjera. Bien, entonces empezaron a llegar más empezaron después ya con la llegada del Tratado de Libre Comercio, pues los autos, las empresas de teleservicios y comunicaciones, empezó a llegar a una nueva circunstancia, las grandes cadenas comerciales, incluso estas como el Sams, el Costco, empezaron a llegar. Y con esto empezaron a llegar el cambio de hábitos alimenticios de los mexicanos. Está comprobado, y eso también, que a partir de ese entonces nuestros hábitos alimenticios han cambiado. Si ustedes van a los grandes centros comerciales, ¿qué van a tener allí? Pues toda la comida procesada que nos han cambiado en muchas circunstancias, ¿o no es cierto? Entonces, bueno, ¿esta inversión extranjera es necesaria o no? ¿O podemos vivir sin inversión extranjera? ¿Es buena o es mala? ¿Mande? Es benéfica la inversión extranjera. ¿Por qué te parece que es benéfica, Nancy? Porque aporta al país pues varias entradas de dinero, aporta trabajo, aporta muchas cosas. Muy bien, eso es cierto. Tiene muchos beneficios y no podríamos sustraernos de esa circunstancia. Es decir, nadie con su sano juicio podría decir no requerimos de inversión extranjera. Jamás. Nadie, ni es más comunistoide de los comunistas. Es más, los chinos que son comunistas son capitalistas afuera, ¿verdad? Sí, una cosa es el comunismo, otra cosa es de qué vas a vivir. Y esto en el libro del maestro Contreras Vaca, no sé si lo hayan tenido oportunidad de verlo, tiene esa circunstancia. Hace un análisis, no sé si lo pudieron ver, sobre los beneficios y alcances de la inversión extranjera. Bien. Él nos va a decir, el maestro Contreras Vaca, y hice el resumen nada más, a favor, como tú decías, Nancy, aporta capitales para el desarrollo del país, agiliza y dinamiza la economía nacional, pues evidentemente, ¿no? Imagínense las grandes empresas automotrices que han llegado a México, al Bajío, a Querétaro, las que hacen los motores de los aviones, los helicópteros, ¿no? Pues van a dar trabajo. Fomentan fuentes de mano de obra, generan recursos para el pago de impuestos, ayudan a la expedición de trabajadores y aportan tecnologías modernas. Tengo clientes que trabajan en una llantera que está aquí rumbo a Cuernavaca. Son obreros especializados, ¿eh? No cualquier obrero puede estar en ese tipo o trabajador puede estar en esas plantas. Pero tenemos otras cosas en contra, dice el maestro Contreras Vaca. El problema es que se pueden convertir en un monopolio debido a la superioridad financiera y técnica. Sí, evidentemente. Van a desplazar empresas locales y van a dificultar la creación de industrias nuevas en el ramo donde despliega su actividad. Pues van a superarlo mucho, ¿no? Por ejemplo, está comprobado de que donde se pone un Oxxo, ¿cuántas tienditas pueden sobrevivir frente al Oxxo? Aun cuando sea más caro. Entonces, muchas tienditas de tu colonia, pues si le ponen 2, 3 Oxxos en menos de 1 kilómetro, pues las van a reventar económicamente. Bueno, puede originar descapitalización debido a los pagos que deben realizarse por concepto de intereses, uso de marcas, patentes, diseños, industrias, etc. También eso tiene un costo. El problema cuarto, transfieren sus ganancias al extranjero. En los años 90, cuando empezaban la desregularización financiera, el gobierno de Salinas empezó a regalar bancos a los cazabolseros como si fueran dulces. Y estos empezaron a dar
bancos a todo mundo y empezaron a dejar el sistema de pagos de México en manos de los extranjeros. Cuando pasó esto, vinieron dos cosas. Primero, después vino la crisis del 94 y del 95, y con ello el famoso Fobaproa. Las deudas de estos malos banqueros, ¿qué pasó? Pues la estamos pagando todos nosotros hasta la fecha, todos. No importa de cuál sea nuestra condición política o nuestro signo social, todos pagamos eso. El asunto es que estos bancos pasaron luego a manos de otras empresas extranjeras, de otros bancos extranjeros. BBV, Bancomer es el caso clásico. Cuando en España tuvieron problemas serios BBV España, muy serios, se capitalizó de las ganancias que tenía de BBV México, lo que era Bancomer, ya teniendo ellos el capital. Todos, es decir, sobrevivieron gracias a lo que mandaba los mexicanos, así en su crisis espantosa. Pero bueno, ni modo. Eso era su negocio, era su dinero y se lo llevaron a España. Luego, está ligada a intereses del exterior y puede servir como medio de presión política. Esto es lo que decía la cláusula Calvo, ¿no? O sea, una empresa extranjera y ve amenazados sus intereses, pues ¿a quién va a recurrir primero? Pues a su gobierno. Oye, me están maltratando allá, me están diciendo, si es una empresa estadounidense va y le dice a la Casa Blanca, si es una empresa inglesa, pues va al Palacio de Buckingham, oiga, pues me están violentando y van a tocar la puerta a través de su embajador. Oiga, ¿usted qué le está haciendo a mis inversionistas, no? Y la última, él obedece al ánimo de lucro y no la satisfacción de las necesidades del país. Y evidentemente eso es cierto. No lo van a hacer, porque al final de cuentas su interés es el lucro, no son hermanos de la caridad. Es como pedirle a un tigre que se vuelva vegetariano. No lo van a hacer. No, si tigre, por favor, sé vegetariano. Oye, tigre, ay, por favor, sé bondadoso, ¿no? ¿Qué buscan las empresas? El lucro. Y va por delante el lucro. Por eso es importante. Otro factor que va a influir que no está en el libro es el consenso de Washington. ¿Ustedes conocen lo que es el consenso de Washington? A ver, jóvenes que fueron allá a la prepa, que fueron comunistas, socialistas en su tiempo, ya no, eso ya está muy alejado de la realidad. ¿Y conocen el consenso de Washington? Se supone que fue una convención, reunión donde se establecieron diversas políticas monetarias que tenían que seguir los gobiernos. Sí, fue una doctrina económica que fue muy dada y se los voy a leer y van a ver cómo les va a sorprender de estas circunstancias, ¿no? ¿Y por qué lo traigo a colación rápido? Porque ustedes ya leyeron la clase, pero a veces no tenemos esa cultura de por qué suceden los asuntos. Las inversiones no están aquí de gratis. El consenso de Washington va a promover primero la disciplina fiscal. Eso es punto fundamental de cualquier gobierno a partir de los años 80, 90. Veníamos de crisis terribles donde en la mañana costaba tu pasaje 10 pesos, en la tarde ya estaba en 50, 60. Yo me acuerdo que compraba una lata de leche nido en 1991 en 5,000 pesos. Mi pasaje costaba 100 pesos. Imagínense cómo estaba la crisis. Para los años del 93, el gobierno le quitó 3 ceros al peso. Entonces, 1,000 pesos ya eran 1 peso. Si te pagaban 450,000 pesos, que es lo que gana mi papá, ya eran 450 pesos. Mi papá era funcionario público. ¿Verdad? Entonces, hoy en la actualidad, el peso frente al dólar, pues está en 21,000 pesos. Sí, pero le quitaron los 3 ceros para adecuarlos, porque el déficit, la inflación ha sido terrible. Bueno, luego, reordenar las prioridades del gasto público. Bueno, pues habría que distribuirlo hacia no justificados ni a sanidad ni a educación, más bien para reducirlo. Y se reflejó mucho en los años después de la crisis. Una reforma tributaria, aumento de impuestos, nos subieron el IVA del 10 a cuánto nos lo subieron. Esto hasta, hay una foto de Roque Villanueva celebrando un 12 de diciembre en la noche. Nos lo subieron al 16%. Al 16%, que todavía a la fecha seguimos pagando. Luego, por ahí de los años de Felipe Calderón, tuvimos el YETU, el impuesto a los depósitos, en fin, unas reformas tributarias, ¿no? Y luego la división de tasas de intereses. Fíjense bien qué curioso. ¿Cómo pagamos hoy los intereses en un crédito bancario o de tu tarjeta de crédito? ¿Hay límite? No. Es al libre mercado. Y los intereses pueden llegar incluso anualizados al costo anual del 100%, ¿eh? Hay ya tesis hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estos intereses van en contra de los derechos humanos y los puedes invocar esta jurisprudencia en un juicio. Y bueno,
Tipo de cambio marcado también por el mercado. Antes de estas reformas, el peso estaba controlado su tipo de cambio frente al dólar. Lo dejaron libre y entonces hoy fluctúa conforme a las necesidades del mercado. Se va a liberalizar el comercio también. Vamos a tener, vamos a proteger las industrias nacionales frente a las extranjeras, pero también vamos a liberar la economía. Y también vamos a liberar la inversión extranjera. Va a aportar capital y tecnología y se van a privatizar. La época de la privatización se privatizó todo lo que se podía, sobre todo bancos, ya desregular. Es decir, quitarle candados a la inversión, a los mercados, es decir, y a respetar la propiedad privada. Esto es lo que vivimos de los años 80 para acá hacia lo que estamos viviendo. Y la última que estuvo buena, pero ustedes ya no la van a ver, la cuestión de las pensiones. Todos ustedes que van a entrar al mercado laboral, o que ya están en el mercado laboral, porque ya vi que algunos ya están más para allá que para acá, ya los vi que están más corridos en terracería y en primera y sin aceite, ya, ¿verdad? Dice Eder que sí, ya. Entonces, resulta de que cuando ustedes se vayan a jubilar, si no tienen un plan de jubilación en el gobierno, que es donde más o menos les convendría, si con el actual sistema que nos importamos de Chile, en el 97 nos dijeron que cuando un trabajador se fuera a jubilar con lo que aportara a su Afore, le iba a alcanzar para jubilarse. Hoy sabemos que no es cierto. Lo que obtenga un trabajador que haya entrado al sistema de pensiones por Afore y que no entró al sistema social solidario es del 30% de lo que va a requerir. Es decir, su jubilación va a ser terrible. No nos va a alcanzar. Tal vez a mí no sé, yo todavía entré al sistema de la ley del 73 del IMSS, a lo mejor me alcanza. Pero a ustedes los va a alcanzar el futuro por este tipo de cosas. Pero bueno, jóvenes, este es el contexto social de los años 80, 90 que nos está dando la idea de lo que podemos hacer todos nosotros. Entonces, la Constitución en su artículo 25, su artículo 27 y el 28 van a regular las cuestiones económicas. Vamos a tener que sectores, el público, el social y el privado van a invertir. Antiguamente no se permitía que se invirtieran en ciertos sectores. Hoy están abiertos al capital social, abierto. La ley de inversión extranjera lo fue regulando del 49 al 50, es decir, se fue dando hasta que hoy ya tenemos empresas que están controladas por ¿cómo se llama? Por capital extranjero. Incluso tequilas o marcas de tequilas que eran famosos en México, ahora de aquí, ¿a quién le pertenece? ¿No te escucha, Nancy? A ver. No te escucho. No, abre tu micrófono. No se escucha. ¿No? Bueno. No te escucho. No es que no estás en tu micrófono. Bueno, preguntas hasta aquí, muchachos. No, profesor. Bueno, esto es importante porque a final de cuentas, no me meto mucho en el examen en esta parte, pero sí vivimos una etapa de cambios muy importantes. Y les voy a decir, muchachos, este momento histórico que estamos viviendo, a la luz de las consideraciones que hoy vemos, es una lucha por el proyecto económico de dos fuerzas que siempre han existido en México. Y las han existido desde tiempos de que fuimos un país libre e independiente. No es nuevo, no es que hoy nos esté sorprendiendo. Siempre han existido los dos proyectos, unos más abiertos, unos más cerrados. Por ejemplo, en tiempos de López Mateos vivíamos de lo que era el milagro mexicano y de cerrar nuestras fronteras y de producir todo aquí, pero después vino la apertura de las fronteras a todo lo que daba. Hoy ni siquiera podíamos soñar en eso. Hoy teníamos un tratado de libre comercio. ¿Hoy qué tenemos? Tenemos un TEMEC. ¿Y quién lo firmó? Bueno, con la ayuda del gobierno que salía y con el gobierno actual, lo estamos firmando. Por cierto, les voy a recomendar que en la facultad, en la página de Facebook, el Seminario de Derecho de Comercio Exterior tiene varios videos sobre el TEMEC. Véanlos, por favor, si pueden verlos. Muy bien. Ahora bien, esta ley de inversión extranjera, ¿a quién va a considerar como inversionista? Vamos por ahí. ¿A quién tenemos por ahí como inversionista? Artículo 2, fracción 3 de la ley de inversión extranjera. ¿A quiénes vamos a considerar inversionistas? El capital extranjero, a los extranjeros. A los persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y actividad extranjera sin personalidad jurídica. ¿No? ¿O quiénes tenemos aquí?
Esos son lo que Pueden ser tenemos. personas físicas o pueden ser personas jurídicas. Exactamente. Y entonces ellos se tienen que regir pues bajo el 27 constitucional, la Ley General de Sociedades Mercantiles y el 17 que les acabo de leer y lo vimos de sociedades de la Ley de Inversión Extranjera. Y ya me pasó, les digo, en esta empresa en la que soy asesor, me vino a dar el caso de estas empresas que sí trabajan. Y bueno, algunas no, mejor prefieren constituirse como empresas mexicanas, los socios llegan ante una notaría, hacen las renuncias de ley, se constituyen. ¿Por qué? Les da más beneficios considerarse como mexicanos. ¿Para qué se van a complicar? Es como el caso que les dije de esta niña que tuvo el aceite en el Walmart de Copilco. Yo no demandé a Walmart Internacional, yo demandé a Walmart de México SRL de CB, que fue uno de mis mejores casos, pero al final les ganamos. Imagina, pobrecita de la niña, ahorita no sé, tener como 15 años ya. No he sabido de ellos desde que les dimos ya el gane. Bueno, entonces, a final de cuentas, la interpretación es de que todos pueden comerciar, todos pueden tener las facilidades, pero siempre al amparo de la ley, no haciéndolo de manera distinta. Ahora bien, hay áreas que son estratégicas, otras prioritarias y otras, ¿cómo se llaman? A ver. Hay áreas prioritarias, estratégicas y ¿cuáles más? Exclusivas. Bueno, Área social. sociales. Las estratégicas, ¿a qué se refiere? ¿Para quién es el área estratégica? Para el Estado únicamente. Exactamente. Se supone que el Estado debería estar exclusivamente dado. A partir de 1938, de junio del 38, ya cuando el general Cárdenas va a formalizar lo que es Pemex, pues fue exclusivo del Estado hacer lo que era la explotación y la distribución, la venta, la refinación del petróleo a través de este monopolio que se va a constituir en Pemex. En el 2013 y en el 2014 va a cambiar esta circunstancia. Y en los 60s, Adolfo López Mateos también va, el presidente, a nacionalizar la industria eléctrica, porque así había un problema. Las grandes empresas eléctricas solo iban a las grandes ciudades por la cuestión de lucro. No les interesaban los ranchitos, las comunidades alejadas, las comunidades pequeñas, porque ahí no había lucro. ¿Qué hacen entonces? Formar la Comisión Federal de Electricidad para electrificar todo el país, porque al final de cuentas el objeto es distinto, no es el lucro. Bueno, algo similar nos está pasando ahorita. Lo que tenemos hoy enfrente es que el área estratégica que era el petróleo y la electricidad, con el cambio de las reformas del 2013 y 14, entonces hoy estamos viendo también otro pleito. ¿Qué pasó en el 2013 y 2014 con la cuestión de petróleo? A ver, ustedes que son estudiosos, ¿qué pasó en ese entonces? A ver, eso sí lo vivieron. Fue la reforma, ¿cómo lo llamó? No la educativa, ¿eh? ¿La reforma energética? La reforma energética, que era plantear la apertura de los mercados energéticos, sobre todo el petrolero, a las empresas privadas, el capital extranjero, porque hasta esa fecha estaba cerrado para estos capitales. Entonces se abre esta participación. La Constitución antiguamente decía que no se permitía, que no íbamos a tener ahí, porque era un área estratégica. Pero sigue siendo estratégica, pero ya con el cambio de la Constitución, se dijo que, bueno, sí te vamos a dar permiso, pero vamos a dar una concesión. Vamos a hacer algunas circunstancias, ¿verdad? Se hizo la reforma, se hizo la modificación constitucional y se empezaron a hacer las rondas, se empezaron a dar ciertas zonas económicas a las empresas petroleras. Bueno, algunas ganaron, algunas han producido, otras no. En fin, cambió el modelo económico. Hoy estamos también precisamente enfrente de una cuestión histórica porque el actual gobierno no le gusta. Entonces, bueno, ese es otro pensar. Pero en el 2013 y 2014 va a cambiar esta circunstancia y vamos a tener otras circunstancias de economía, además de la electricidad. De la electricidad sí fue muy obvio. Desde los años 90 se empezaron a violar la Constitución porque estaba prohibido para los particulares. Hoy sabemos que el del 100%, 50% lo producen los particulares y el 50% la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes sabrán un poquito más allí. Espero que estén al tanto de estas circunstancias. El área estratégica es reservada exclusivamente para el gobierno. Lo que es el área, estratégica, la social, la prioritaria es para los mexicanos y la social es para todos. El social, bueno, ingresan todos los que pueden participar allí, excepto en algunas, no en todas se pueden inmiscuir, pero dependiendo. Por ejemplo, el puente que va, el segundo piso que va de Satélite hasta
hasta Cuautitlán. ¿De qué capitales? Pues son los que viven por el norte de la ciudad. ¿De qué empresas son? ¿Son mexicanas o extranjeras? Son extranjeras, ¿no, profesor? Exactamente, son extranjeras, son de capital extranjero, pero pueden participar. De hecho, ya hay un pleito, ¿eh? Ahí hay Gabriel Regino, que es un abogado penalista muy reconocido, espero que lo conozcan. Búsquenlo, está buscando que se reviertan, porque dice Gabriel Regino que no tenían la concesión para hacer el segundo piso. El Estado de México fue el que dio permiso y no debió haber sido. La concesión la había dado el gobierno federal, cosa que no tenía el gobierno del Estado de México. Y por cierto, cobran más de lo que deberían estar autorizados a cobrar, pero bueno, son esas cosas que nos van pasando. No me meto mucho si ven en el examen en esta parte, lo considero más asuntos de conocimiento general, pero bueno, hay una que es una inversión nada más indirecta y directa. La inversión extranjera directa es aquella que se va a manifestar en infraestructura, en construcciones, en plantas industriales. Por ejemplo, llega la Mitsubishi, llega la Renault, llegan cualquiera de estas grandes empresas al Bajío, obviamente les van a dar las facilidades necesarias, económicas, las fiscales, y van a imponer una gran planta o una cervecera enorme. Son inversiones directas, van a generar empleos directos, indirectos, impuestos, van a pagar su predial, les van a dar extensiones un tiempo, pero bueno. Y las indirectas son los empréstitos, los préstamos que van a recibir tanto los particulares como el gobierno federal. Este préstamo. Y la que es más interesante es la inversión neutra. La inversión neutra, a final de cuentas, son los grandes portafolios de inversiones de muchos, como BlackRock. ¿A ellos qué les interesa a estas grandes empresas de portafolios de inversiones? ¿Les interesa tener control de las empresas? ¿Votar en sus empresas? No. Lo único que les interesa son los dividendos y obtener sus ganancias. No tienen participación en las asambleas, no tienen voz y voto. Lo único que tienen es simplemente una participación económica. ¿Y cómo podemos saber si la inversión es mayoritariamente extranjera? Bueno, cuando rebasa el 50%, lo tenemos muy claro. Un ejemplo de esto es Televisa Radio. Acuérdense, ahorita incluso hubo un problema ahí. Una gran parte de Televisa Radio es de una empresa española y otra parte es de esta empresa que controla Interjet, de los que son la familia Miguel Alemán. Entonces, allí tienen un problema sobre quién va a controlar esta empresa ícono de la radio en México de hace muchos años. Entonces, no nos metamos aquí, nada más es cultura en general. Si hay alguna pregunta, a sus órdenes, muchachos. ¿Qué más tenemos pendiente? ¿No? ¿Jóvenes? Bueno, rápidamente, son las 12:53. Tenemos el examen la semana que entra. Por favor, esténse atentos. Voy a mandar la URL yo les diré 11:59 del día, al chat del grupo de WhatsApp. Por favor, ahí voy a mandar la URL y va a ir con una contraseña. Ahí sí requiere contraseña el examen. Se va a mandar, yo voy a estar en el aula abierta todo el examen. No me voy a retirar hasta que terminemos. Es decir, el examen va a correr de las 12 del día a las 13 horas en punto. A las 13 horas en punto, yo voy a cerrar el sistema para recepción de exámenes. ¿Sale? Y he comprobado con el tiempo que aun cuando tú estés desde tu casa, pero si no revisaste el libro, si tú no hiciste tus tareas, lo puedes reprobar. Me ha pasado. No importa. Lo importante es que ustedes sepan en dónde están las cosas. Eso me gusta más, que tengan el criterio. Entonces, a las 11:59 envío la URL con su contraseña. A las 13 horas se va a cerrar el sistema y ya les mandaré después sus calificaciones. Entonces, ¿no hay dudas en eso? ¿No? Todos tranquilos. No, maestro. Bueno, No, igual, profesor. ese día no me tienen que mandar reportes de nada de lectura, porque obviamente se tienen que poner. Ese mismo sábado en la tarde, les voy a mandar la guía del segundo examen parcial, para que ya lo vayan resolviendo. Y ahora sí les voy a pedir que a partir de ese día, ya vayan viendo la película La Amistad. Dura casi 3 horas. Por eso les mandé incluso la liga, porque esa película sí es obligatoria. Las que les mandé anteriormente eran optativas para cultura en general. Pero esta sí es importante porque con esta película tienes 4 o 5 semanas para verla. Vamos a entender el final de la segunda parte del curso y se va a hacer un trabajo sobre esa película. Es importante que la vean. Incluso la pueden ver
pensé una hora, un día, el siguiente otra hora. Es lenta, muy buena, es de Steven Spielberg, es un caso real de derecho internacional privado. Esa sí es obligatoria, así que, por favor, vayan viéndola. Bueno, pues me parece muy bien, los dejo para que vayan a su siguiente clase, tomen un poco de agua y nos ¿Cómo se llama vemos. la película, perdón, profesor? ¿Mande? Gracias. ¿La película cómo se llama ese? La amistad. Gracias. Es un caso muy, muy significativo, real. Es más, luego les cuento, pero el que intervino para resolver esta acción fue el famosísimo Joseph Story, y te lo vamos a ver dentro de poco en lo que son las fuentes del derecho. Bueno, pues se divierten estos días, por favor cuídense mucho y sigámonos cuidando. Quiero verlos a todos aquí el próximo día sábado en el examen. Cualquiera que tenga algún problema de salud, me lo hace saber. Estoy para ayudar, ¿vale? Mi compromiso es ser su asesor, pero sobre todo apoyarlos en este tiempo. Todos estamos para ayudarlos, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, maestro. Hasta luego. Nos vemos el Hasta sábado. luego. Hasta luego. Bye. Bye. Gracias, profesor. No, Víctor, bye. Chao.